Cordial saludo. A continuación les voy a exponer un cuadro comparativo acerca de los diseños de investigación cualitativa como la etnografía virtual, la teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. Bueno, el primer aspecto que vamos a mirar es el origen. La etnografía tiene un origen en la antropología y la sociología. La etnografía es una técnica de investigación social que estudia la cultura de diversos grupos humanos. La etnografía virtual, por su parte, toma su forma en el estudio de un espacio cibernético donde se dan interacciones sociales, es decir, en Internet. La teoría fundamentada fue desarrollada en 1967 por Barney Glaser y Ansel Strauss. Esta se orienta hacia la comprensión del objeto de estudio considerando los significados y contexto donde surge la interacción. La investigación-acción fue propuesta por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin y fue desarrollado por Lawrence Steinhaus, Gary Anderson, Carl Stephen Kempis. El estudio de caso tiene su origen en la investigación médica, psicológica y educativa que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo. Esta ha sido utilizada en la sociología por autores como Herbert Spencer y Max Weber. La fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, es decir, los fenómenos. Los primeros pensadores trataron de definirla si era un método o una filosofía, porque además de seguir una secuencia de pasos, es un nuevo paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente. El segundo aspecto son las fases. En la etnografía, la primera fase es observar, se debe estudiar minuciosamente todo a su alrededor. La segunda es describir, aquí va a mencionar lo que observó. La tercera es analizar, describe lo que hizo a través de la investigación. En cuanto a la etnografía virtual, lo primero es seleccionar el campo de estudio y se determinan los interrogantes de la investigación, así como el marco teórico. La segunda es seleccionar los informantes y fuentes de datos, las estrategias de recolección de datos y almacenamiento de información. La tercera es el trabajo de campo y cuarto, análisis de información. En la teoría fundamentada tenemos tres fases. La primera es la descriptiva, donde usa palabras para expresar imágenes mentales de un suceso. Se conoce como codificación abierta. La segunda fase es la conceptual, que es la organización de datos de acuerdo a sus dimensiones. Se conoce también como codificación axial. Y la tercera es la teorización, que es un conjunto de conceptos vinculados que se usan para explicar una situación. Es conocida como codificación selectiva. La investigación-acción. Lo primero es planificar, desarrollar un plan de acción para mejorar la práctica actual. Lo segundo es actuar, es decir, implementar el plan. Tercero, observar, recoge evidencias que permiten evaluarla. Cuarto, reflexionar sobre la acción registrada durante la observación. Bueno, aquí es importante destacar que estas fases se dan de una manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto o la mejora se introduce satisfactoriamente. El estudio de caso. Tenemos la fase 1, selección del caso, la 2, elaboración de preguntas, la 3, localización de fuentes y recopilación de datos, la cuarta, análisis, interpretación de la información y los resultados, la quinta, conclusiones. Bueno, luego de esto, el investigador puede decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Y como sexto paso tenemos la elaboración del informe, que se elabora de manera cronológica, detalla
todos y cada uno de los datos del estudio de caso. La fenomenología tiene 6 fases. La primera es la descripción del fenómeno. Se hace una descripción completa del fenómeno de estudio que refleje la realidad vivida por la persona y su mundo y su situación de la manera más auténtica. La segunda es la búsqueda de múltiples perspectivas. La tercera, búsqueda de la esencia y la estructura. La cuarta es la constitución de los significados. Y la quinta es la suspensión de enjuiciamientos. Aquí se intenta relacionar los resultados obtenidos con conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. La sexta fase es la interpretación del fenómeno. Bueno, las siguientes son las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Tenemos para la etnografía herramientas como notas de campo, diario de campo, cámaras, grabadoras, filmadoras y materiales escritos. Las técnicas, tenemos la observación, participación, que es cuando el investigador observa las pautas y conductas y participa en la cultura que está siendo observada. Tenemos la entrevista informal, cuyo objetivo es mantener a los participantes hablando de cosas de su interés. Para la etnografía virtual, sabemos que la tecnología nos brinda muchas ventajas. Tenemos las herramientas como el chat, foro, videoconferencias, capturas de pantalla, entre otras. Y las técnicas, tenemos encuestas, entrevistas vía web y observación flotante. En cuanto a la teoría fundamentada, tenemos técnicas de observación directa y entrevistas. Para la investigación-acción, tenemos encuestas, cuestionarios. Estos cuestionarios pueden ser de preguntas abiertas, cerradas, escalonadas o alternativas múltiples. También tenemos trabajo de campo, observación participante y puntos de vista de los diversos actores sociales implicados. Estudio de caso. Se tiene la observación, análisis de documentos, entrevistas, encuestas, pruebas y test psicológicos. Para la fenomenología se tiene la observación directa o participativa. En los eventos en vivo se toman notas, se recogen datos, pero siempre se trata de no alterarlos con la presencia del investigador. También se tiene la entrevista coloquial o dialógica, que se debe lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto. La encuesta o cuestionario se deben adaptar a la singularidad de cada sujeto, y el autorreportaje, que se lleva a cabo a partir de una guía que señale las áreas o preguntas fundamentales a ser tratadas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.